Hola, espero que estén muy bien, cada vez mejor y mejor. Bienvenidos a En Sintonía con tu presencia una vez más. Esta vez nos acompaña Jordi Barqué, ustedes ya lo conocen, él hizo algunos otros programas en este canal. Y hoy vamos a hablar de el cuerpo de luz o Merkaba. ¿Qué es eso? Nos va a ayudar Jordi a comprenderlo, así que vamos a recibirlo. Él está en Barcelona. Bienvenido, Jordi, ¿cómo estás? Hola, un gran abrazo a toda la comunidad y a todos los que después vean esta grabación. Y gracias por ser este canal de indicaciones espirituales que ayudan a muchísimas personas. Muchas gracias. Cuéntanos por dónde comenzamos, Bien, qué es bien. exactamente el Merkaba. Ujú. Sí, si el recuerdo no me falla, el primer vídeo que hicimos, la primera grabación, estaba en relación de aclarar eh, este nombre que ahora en todo el ambiente espiritual es que es el despertar. Una vez hicimos este primero, luego pusimos otro título que era Cómo despertar. Y entonces hicimos dos que iba en línea de unos puntos, 3 puntos iniciales y 7 puntos más. Entonces terminemos con el penúltimo, el sexto, y ahora nos tocaría el séptimo, que era en relación de lo que ya dijimos, y sería conveniente a lo mejor las personas si tienen interés en volverlo a ver o verlo de nuevo, y era en relación de que comentemos que la mística de la tradición humana, al menos de las 9 grandes tradiciones o concepto religioso que ha albergado la humanidad, como puede ser desde el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, la toltequidad, la religión de Egipto, el islam, etc. Este conjunto podríamos ver en estudio que en sí hay una esencia mística en todas esas tradiciones y que nosotros indiquemos que fundamentalmente la mística, que viene de mysterius, que es relevar, velar o desvelar el misterio de la vida humana en el nivel en que ahora estamos viviendo, pues tenía como dos vías importantes. Una vía le llamábamos la vía de la atención, meditación, observación, contemplación, y ya dimos una explicación. Y eso era fundamental para el despertar de la conciencia o el despertar espiritual. Entonces indiquemos que el despertar de la conciencia o el despertar espiritual es reconocer el ser que somos. Y ahí indiquemos que el ser, también denominado en nuestra tradición espíritu, más en la tradición hindú sería el Atman, el sí mismo, el ser, es la capacidad de ser consciente con ese. O sea, la conciencia sin ese y su capacidad, que es la manifestación de la divinidad en esta experimentación de este viaje de experiencia que es la vida. Y entonces, este despertar conllevaba, o podríamos ubicarlo como dos despertares, el despertar menor y el despertar mayor. El despertar menor era llegar a reconocer la conciencia en mí. Ese reconocer la conciencia en mí, vivirla, no podía ser una experiencia de los sentidos, ni un sentir a sí mismo, sino se experimentaba o se vivía a través de serlo, no una experiencia sensitiva. Y ese serlo es el instante presente, sin tiempo, que es el darse cuenta, que es la conciencia. Una vez ubicados aquí, que despertar en ese primer despertar es tomar
conciencia o consciencia de la conciencia, y las frases pueden ser una indicación, pero no son correctas del todo, pues ya decimos que la evidencia de ser como conciencia sin tiempo, pues es difícil de indicar, porque no, en sí mismo decirlo, no es nada, pero es la evidencia directa de ser, que cuando lo vives también con una frase ya acuñada, que es vivir en presencia de conciencia. Ese vivir en presencia de conciencia es lo que realmente es el despertar. Y vivir en presencia de conciencia siempre, eso es el despertar menor. Luego tendríamos el despertar mayor, pero lo que nos interesa ahora es ese despertar. Y entonces en ese despertar, que para que esto se produzca habrá un observador o un observar, porque al final se diluye ese concepto que nosotros tenemos de identidad como algo concreto en el sentido de un alguien separado de algo, eso se diluye. Entonces ese observar, que es constante y en sí su vibración, por llamarlo de alguna manera, es silencio o vacío, ese despertar es el que nos interesa. Y lo que impide el despertar es toda esa vorágine de pensamientos y de identificación con el llamado famoso ego, que ego quiere decir el yo psicofísico, y que provoca al mismo tiempo todo un hábito de pensar y provoca también todo lo que podríamos decir el sufrimiento humano. Y entonces el despertar de la conciencia, que es el despertar a mantenerse en presencia de conciencia, siempre conlleva, inevitablemente conlleva el estar simultáneamente purgando de todo lo que es el sufrimiento humano y todo lo que proyecta el ego. Y eso, podríamos decir, ya lo indiquemos en anteriores grabaciones, pero podríamos decir que es el miedo con todas sus variantes, que es la culpa también con la variante personal y hacia el mundo, hacia las personas, lo que son los celos, la envidia, la avaricia, el enfado, la tristeza, lo que es la ansiedad, y también algo que queda muy impregnado en el ego personal, que será en mayor o menor medida, que es el orgullo, la prepotencia, la vanidad, lo que es la soberbia, el engreimiento. Y todo eso se debería de purgar, por llamarle una palabra. Purgar quiere decir deshacerse de ello, ¿vale? Entonces, despertar es haber purgado y haber mantenido durante todo el tiempo la presencia de conciencia, el silencio o el espacio que lo abarca todo. Y eso es el primer despertar. Decíamos que la mística de todas las tradiciones, si fuéramos a la esencia, esta mística tiene como dos vías. La vía de la meditación, como decíamos antes, atención, contemplación, observación, y la vía de la energía, que es lo que nos tocaría hoy indicar. La vía de la energía, que podemos decir que toda la manifestación es energía. O, dicho de otra manera, es energía como luz, todo es luz. Y esa luz es en toda la experiencia una densificación o compactación de la luz. De ahí viene el cuerpo de luz. Y ahí explicaremos qué es y cómo poder, podríamos decir, construir por un lado el cuerpo de luz, pero por otro lado tendríamos de decir que es contactar con el cuerpo de luz ya existencia, en los primeros niveles de existencia que somos ahí, ¿eh? Y este cuerpo de luz, como
nuestro yo superior o nuestro doble cuántico. Bueno, hay muchas formas de indicarlo, ¿de acuerdo? Pero me gustaría hacer un repaso de lo que son los puntos que están marcados en el apartado 7, de que, bueno, podremos poner luego los 7 puntos y el último punto como tal, que es el que desarrollaremos ahora, y que decimos que en la vía de la energía o la conexión o la construcción del cuerpo de su luz, Merkabah. Merkabah es una palabra hebrea con vínculos egipcios que quiere decir cuerpo espiritual de luz. Eso es lo que quiere decir. Y que luego volveremos a ello. Ahora me gustaría repasar un poco los apartados que hay en el punto 7. El primer apartado en esta vía de la energía para favorecer tanto al despertar como a la purga de lo que ha comportado la vivencia en este tipo de dimensión, que también se llama tercera dimensión, o la consecuencia de vivir en el ego, diríamos que, por una parte, tenemos todo lo que es los ejercicios específicos para ello, ejercicios dinámicos, ejercicios de posturas estáticas, ejercicios de respiración, combinados a veces con vibraciones sonoras, mantras o sonidos o música, con visualizaciones, también con imaginación sintiente. Todo esto es un apartado que puede colaborar mucho. En la tradición que más conocemos ejercicios, pero en muchas, no en todas, pero en muchas hay ejercicios para descompactar, ya que en nuestra vivencia actual como ser humano, que somos un cuerpo de luz, hay una parte que es más pura y otra parte impura, y hay una mezcla. Puro e impuro, o cuerpo de luz puro y cuerpo de luz impuro, quiere decir el nivel de densidad o de vivencia emocional del famoso ego, que va en relación de esas emociones, esas vivencias que antes hemos dicho, que era el miedo, que era la culpa, que era el odio, la rabia, etcétera, el orgullo. Esto genera un campo magnético, que todos ya conocemos lo que llamamos el áurea, que es el campo magnético de cómo la persona en su pensamiento y emoción está viviendo. Y entonces podemos ver que la energía como cuerpo de luz es una luz transparente, o en su nivel después es un blanco irradiante, luminoso. Y ese color expande multitud de colores del arco iris, empezando por los 3 primeros, que sería el azul, el rosa y el azul, el rosa y el amarillo. Y entonces todos los colores. Y esos colores van vinculados a nuestros estados emocionales y nuestros pensamientos, y en esa densidad más impura, pues el color es más denso, más opaco. Y de lo que se trata es de liberarnos de toda esta opacidad y descompactar la energía. ¿De acuerdo? Entonces teníamos que hay estos ejercicios que en la línea que decíamos, por ejemplo, que se conoce mucho, que es la vía mística del yoga, que no solamente conlleva esta práctica de todo lo que es el tantrismo o lo que se conoce como ejercicios físicos, respiratorios, etcétera, sino hay muchos yogas, que un día podemos hablar de ello, sobre los yogas. Ahí se ve muy claramente toda esta práctica, pero por ejemplo en la Toltequidad de América, pues también, y en muchas otras culturas místicas o religiones en su mística auténtica, también surge todo ese trabajo de ejercicios físicos, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es uno de los apartados de este 7º punto. ¿Qué apartado tenemos más? Pues el apartado en relación de descompactar la energía también
tenemos lo que podríamos decir la sexualidad sagrada, que es, aunque cada vez se conoce más, pero es desconocida. La sexualidad es la energía generativa, creativa, que tiene todo ser humano. Está in situ, en sí mismo. Y entonces la sexualidad también es una herramienta muy, muy poderosa para descompactar toda esta compactación de los estados emocionales y de la manera que tenemos de pensar, ¿de acuerdo? Y una pincelada en la sexualidad sagrada. Vamos a darla. La sexualidad la vemos como energía generativa de vida, en donde está el proceso de padres e hijos, y genera la vida y la experimentación a esta dimensión de experiencia, ¿de acuerdo? Pero la sexualidad la podríamos mirar en tres apartados. Uno otro sería la sexualidad como un aspecto recreativo humano de satisfacción, y otro, este aspecto recreativo humano de satisfacción, estaría en la parte de vivencia más desde el ego hacia su cumbre mayor, que sería con amor, con ternura, con respeto, etcétera, etcétera. Y esa sería la parte más elevada de la parte recreativa y también vinculada a la posibilidad generativa. Y tenemos ya estos dos aspectos de la sexualidad. Por último, podemos nombrar el siguiente aspecto que estaría en relación de la sexualidad sagrada, que es el aspecto regenerativo. Cómo usar la sexualidad para que produzca una descompactación y tanto libere a nivel del cuerpo energético, en donde está su relación con los estados mentales y emocionales y centros que están vinculados del centro del cuerpo energético. Hay centros que se llaman chakras o ruedas, que ahí está vinculado con estados psicofísicos, pero vinculado con el cuerpo energético como doble del cuerpo físico, y entonces poder descompactar, como también al mismo tiempo estar muy en atención presente, ¿de acuerdo? Y entonces se usa la sexualidad sagrada como un gran poder que hay. Pasa que ha habido mucha problemática con la sexualidad en estos últimos tiempos, entonces es cuestión también de explicarlo bien. Hoy no vamos a explicarlo bien, pero sí damos una pincelada. La pincelada es la siguiente: poder vivir la sexualidad sagrada, primero ya tendríamos de vivirla no en el rango del aspecto recreativo, simple en relación del ego, que podría llevar a aspectos un poco pues permisivos o perniciosos para la persona, no demasiado buenos, relacionados con la posibilidad de descompactar y la posibilidad de que realmente la sexualidad sirva para liberarnos de toda esta acumulación de sufrimiento y negatividad. ¿De acuerdo? Entonces tendría de estar en relación del apartado del amor, y a partir de este apartado del amor, con ternura, con respeto, con cariño, ahí emplearíamos la sexualidad, que siempre apuntalaría a que, por ejemplo, en la mujer pudiera llegar a tener muchas explosiones o implosiones de energía, muchos orgasmos. Y en el hombre, ya que estamos mirando que sea una práctica prolongada y haya también una posible de vivencia importante, entonces el hombre tendría de controlar su eyaculación y llegar a niveles muy altos de gozo y de placer, vinculado con la pareja, con el amor, con la ternura, etcétera, etcétera, gozando de la relación de amor, pero que siempre fuera dirigida
a tener en conciencia lo que es un estado meditativo, porque cuando se produzca o mientras se está haciendo el amor, intentar estar en la plena atención, estar en la máxima estado también contemplativo. Y cuando se produzca esa explosión de energía o esta subida de energía, aprovecharlo en un estado meditativo o mantenerse un tiempo para poder volver seguramente a la práctica. Y ahí nos encontramos que aprovecharíamos esta energía creativa, generativa de vida para, tanto como decíamos, descompactar y purgar, como para mantener en atención. Entonces la energía iría fundamentalmente abriendo el corazón o anahata chakra, el chakra cardíaco, y elevándose a los centros más superiores. Y esos centros más superiores es los que nos interesa, porque ahí es en donde en el trabajo de la construcción del cuerpo de luz o la conexión con el cuerpo de luz, hay que convertir la zona de la cabeza en una especie de corona de luz. Porque no solamente está el chakra de la garganta, el chakra del entrecejo y el chakra de la coronilla, sino que al mismo tiempo el conjunto energético tiene otros centros o chakras o marmas o clechas que se le llaman, que están en toda la cabeza a nivel horizontal y a nivel vertical también, desde Ajna, el entrecejo, hasta arriba la cabeza Sahasrara, y que todo esto se tiene de encender de energía, fundamentalmente estimulando energéticamente tanto la glándula hipófisis como la pituitaria, como como zonas determinadas del cerebro, el cerebelo, todo el cerebro tiene de subir mucha energía. Hay muchas zonas que tienen de llenarse de energía. Y eso se le llama simbológicamente, pero que no es tan simbológico, que es construir la corona de luz. Esa corona de luz en la cabeza, que lo vemos reflectado en lo que en simbolismos pictóricos están en santos o en realizados o en místicos, o por ejemplo los cuernos mal dicho de Moisés, etcétera, etcétera, que es pura energía en toda la cabeza. Y eso es lo que pretende, en parte, todo el proceso del cuerpo de luz. Bien, no exponemos más, solamente es una pincelada, que hay muchas posibilidades ahí, ¿vale? Si queréis un día podemos hablar, pero lo dejamos así. Y seguidamente, en el punto 7, teníamos el vínculo, lo que teníamos ahí, la comida y el ayuno. Entonces esto es bueno de entenderlo porque, a ver, la comida puede haber un desorden, vamos a llamarle fisiológico y energético, por una mala alimentación, por un exceso y desorden de la alimentación. Entonces ir más a un orden alimenticio, unos alimentos más vivos, si pueden ser más ecológicos, una alimentación que no sea tan materia producida y reproducida por el hombre, facturados, procesados. Una alimentación que sea variada, iría bien que la persona pues tomara conciencia de la alimentación. Luego la alimentación como tal, más que entrar en un dilema de la alimentación pues más vegana, vegetariana, etcétera, eso sería casi la consecuencia de un estado de conciencia, porque a veces la persona ha querido a través de la alimentación volverse vegetariano o vegano y piensa que adquirirá un grado de conciencia superior o despertará la conciencia sin hacer otras cosas. Y esto no es así. Hay personas que tienen una alimentación plural, equilibrada, y tienen, dentro del apartado de la purga, de lo que hay que purgar, tienen bastante limpieza y hay una bastante bondad. Entonces hay que saber eso, hay que
ver esos aspectos de la alimentación casi como una consecuencia de tu estado de conciencia. Eso es importante de saberlo. Pero tener una alimentación equilibrada, pues es muy importante poderla tener. Bien. La otra parte es el ayuno. El ayuno puede ir muy bien cuando una persona está saturada, empachada, que llamamos, o está con tóxicos por un exceso de comida o con comida tóxica, necesita en primer lugar no comer más. Esto también pasa a nivel mental, pero bueno, estamos en el tema de la alimentación. Y entonces el ayuno o el ayuno parcial favorece a la purga de lo que se ha tomado. Entonces el ayuno hace lo siguiente. Por un lado, cuando se ayuna después de haber hecho la digestión, entonces el organismo está más predispuesto a poder subsanar algunos aspectos fisiológicos, pero al mismo tiempo también puede dar una mayor lucidez si así la persona está preparada, porque si la persona está luchando con el hábito de comer, pues no le va a dar esa lucidez. Entonces, si la persona ya hace un ayuno porque siente de hacerlo, quiere hacerlo, no es forzado, le irá muy bien. Puede hacerse ayunos con estos ayunos que ahora se indican, ayunos intermitentes, y eso puede ser muy válido. Y sobre todo si la persona ya está en la vía del intento de despertar la conciencia o despertar a la espiritualidad, despertar en conciencia. Y entonces ese ayuno por un tiempo favorecerá en alguna medida en que el proceso energético de la digestión está más parada y entonces hay más posibilidad y puede agudizar más la atención. Pero el mantener ayuno o no es particular de cada uno. Pero tener esa indicación sobre el ayuno, porque se dicen muchas cosas, yo creo que es importante. O sea que una vez que hemos dado esta pincelada, tanto de lo que es la práctica de ejercicios bien dirigidos, tanto dinámicos como puede ser lo que conocemos más, pues Qigong, Tai Chi, danzas conscientes, etcétera, etcétera, como estáticos, las posturas, por ejemplo, en el Hatha Yoga, las famosas asanas, combinado con la respiración. Entonces hay unas respiraciones más pránicas para aumentar, más armónicas, más que suba mucho más la energía. Entonces hay unas indicaciones para realizar una serie de trabajos de respiración que antes hemos dicho. Tanto esto como la sexualidad sagrada, como el observar, tener conciencia de lo que es la alimentación y el ayuno, pues son indicaciones que ya las hemos dejado para el último punto, para el séptimo punto, que pueden ser indicaciones válidas para ello. Pero vamos un poquito, si te parece, Roxana, a indicar un poquito más sobre el tema del Merkabah, y si hay alguna cuestión y surge alguna pregunta y quieres intervenir y vamos a hacer la clase un poquito más rica o esta sesión, pues mucho mejor. Vamos a ver. Merkabah decíamos que era cuerpo espiritual de luz. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que el ser humano no deja de ser un cuerpo de luz, aparte del cuerpo físico. Y este cuerpo de luz puede estar en un nivel pues a 50-50 o 60-40 entre un cuerpo de luz impuro y un cuerpo de luz puro. De lo que se trata es que esta descompactación nos vaya elevando al nivel del cuerpo de luz puro. ¿De acuerdo? El cuerpo de luz puro está en relación de los 3 niveles superiores de la manifestación de la divinidad. Esos 3 niveles de manifestación que está, los vamos a mirar como un paquete.
está en relación de la energía como chispa de luz o como foco de luz cristal que explosiona con multitud de color en una vivencia de enorme amor y gozo, y que tiene en sí la capacidad de crear y co-crear y de manifestar. ¿De acuerdo? Y entonces es ese nivel donde tenemos de ir. En realidad, todo es luz. Y ese todo es luz es a diferente nivel de compactación de la luz. Y ahí lo que podemos observar, que también surge en el Merkabah, que en el momento en que se compacta la energía, que es pura luz, entonces desde la vivencia que ahora podemos tener desde el plano humano, hay como un descenso y un ascenso. Esto en realidad son formas geométricas, y aquí entra la geometría sagrada, la forma por excelencia geométrica, que es el triángulo descendente y el triángulo ascendente. Como trabajo dentro de la construcción de un cuerpo de luz, también se puede trabajar fuera del cuerpo de dos maneras. Uno como pirámide, pirámide clásica de 4 lados, a nivel más externo, y pirámide también que baja hacia abajo y que tienen un movimiento energético de rotación. Una pirámide, la de abajo, gira hacia la izquierda y la de arriba gira hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y eso desde el aspecto más externo. Un aspecto externo, pero también interno, que nutre, es todos los trabajos que se pueden vincular con las prácticas dichas y vinculadas con visualización y con imaginación sintiente, es ir arriba por encima de la cabeza visualizando un sol o una luz de 1.000.000 de soles que baja y desciende y forma un pilar de luz que tanto nutre todo el cuerpo como está alrededor del cuerpo. Y esto es otra manera de trabajar también lo que es el cuerpo de luz, ¿de acuerdo? Pero en relación de esta pirámide, tenemos la pirámide externa, que eso lo podríamos construir en la casa, en nuestro cuarto, etcétera, etcétera, en visualización, pero luego podríamos ir a una especie de triángulo descendente. Fijaros que, por ejemplo, en la mística del yoga aparecen los yantras. Yantras son las formas geométricas. Y el Sri Yantra, o el señor de los yantras, es el triángulo descendente con el triángulo ascendente. El triángulo de la parte superior, que se diría de la energía del Padre, y el triángulo inferior, o que va de abajo arriba, la energía de la Madre. Es solo indicativos. Todo es Padre y Madre, ¿de acuerdo? Pero para indicarlo de esta manera. Entonces, tendríamos la pirámide de 3 lados. Y esa pirámide de 3 lados es la que podríamos trabajar mediante también la visualización o la imaginación sensitiva o sintiente, que sería esta pirámide con la otra que iría al corazón y se juntaría. ¿Qué formarían? Este Sri Yantra, pero en tridimensionalidad. Y ese Sri Yantra forma lo que es la famosa estrella de David, de 6 puntas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que, en forma de luz, cuando haya la energía lumínica, ahí formaría eso. Y a esto le llamaríamos también la construcción del cuerpo de luz a un nivel interno, interno aquí en la persona, en el corazón. Pero en realidad el cuerpo de luz ya es en nuestro nivel superior.
¿de acuerdo? Es ahora aquí que debemos de descompactar y hacer que la energía baje y la de la madre suba y se construya este fantástico, esplendoroso cuerpo de luz que lo que está irradiando es amor, es dicha, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, lo importante que diríamos es que la persona al momento en que quiere realmente trabajar con el cuerpo de luz es visualizar encima, por encima de la cabeza, 1 metro, 2 metros, este sol o miles de sol, que es una luz cristal blanquecina que baja, inunda, penetra, que sería el bautismo con luz, que es el bautismo con fuego realmente, que baja y penetra todas las células, formando una preciosa columna de luz. Y eso se iría trabajando cada vez más. Para conseguir eso, hay que liberarse de todos esos niveles impuros, de todo lo que es la emocionalidad, podríamos decir, que antes hemos dicho, que es impura, y vivir cada vez más en presencia de conciencia, en este silencio que lo alberga todo, ese vacío. Por ejemplo, en la vía que hemos tenido nosotros más cultura, en la vía cristiana que viene del judaísmo, entonces en la vía cristiana están los padres del desierto, a pocos años después de Cristo, se dice. Entonces ellos tienen 2 vías fundamentales, la vía del amor y la vía de la nada o la vía del vacío. La vía del amor estaría en relación también del cuerpo de luz, porque la vía del amor, aunque sea desde el aspecto dual, en una devoción por esa intuición que se tiene por lo superior o por la divinidad o por Dios, y ese quererse fusionar con Dios, ese amor, esa devoción, realmente despierta la energía de abajo hacia arriba. Y la vía de la nada sería, en el concepto más, que si hay una indicación de Dios, Dios no puede ser una cosa, ha de ser una nada que es. Y así todas las cosas están en Él. Y ahí está la vivencia que luego, cuando ya haya ese despertar menor, iremos paso a paso a la vivencia de unidad, a la vivencia de eternidad y a la vivencia de totalidad. Bien, pero eso más adelante, lo importante ahora aquí es desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas como ser humano, estar despierto, estar en lucidez, estar en presencia de conciencia, que no quiere decir, para así decirlo, un individuo. El individuo se observa, es observado en realidad cuando ya empiezas a desidentificarte y situarte más como presencia de conciencia. No hay una conciencia localizada, está deslocalizada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces dices que este cuerpo de luz nosotros ya lo tenemos, simplemente hay que activarlo, es lo que nos estás diciendo, debemos de Sí, activarlo. Ajá. sí, lo que pasa es que lo podemos decir también que lo tienes de construir desde el plano de la identificación y desde aquí como persona. Entonces lo tienes de construir, pero en realidad tu cuerpo de luz ya está allí, por Ajá. así decirlo, está aquí. Todo está en ti ya, desde la divinidad trascendente, total, esencial, que al mismo tiempo es todo lo manifiesto, a todos los 7 planos de manifestación, que es una manera de exponer los 7 niveles de manifestación o de densificación de la luz. ¿Me entiendes? Ajá, ok. Y entonces la manera de hacerlo es, como dijiste, imaginando un sol aquí que nos inunda y estamos en como en una especie de tubo de luz. De esa manera activamos nuestro Merkaba y Esto es una manera.
Una Porque manera, realmente hay si haces la muchas. sexualidad sagrada o haces las prácticas que hemos antes dicho, estáticas, dinámicas de respiración, también hemos de entender que la energía o la luz está densificada y compactada. En Exacto. un ser identificado, normal, identificado, con un nivel variable de luz y oscuridad, porque la oscuridad es la luz densificada, entonces ahí lo que se hace con la vía de la energía es a través de ejercicios, a través de prácticas energéticas, que la misma práctica vaya como si esas impurezas fueran máculas que el fuego las quema. Claro, Eso ok, normalmente necesita un tiempo, no se hace de hoy para mañana. Y claro. entonces ese trabajo va liberando las máculas de nuestro cuerpo ahora, que es medio cuerpo de luz, puro e impuro. ¿Entiendes? Entonces es Claro, todo. Pero hay una de estas prácticas que se puede hacer todo en conjunto, ok. que es cuando uno se pone, por ejemplo, en una mirada contemplativa, vivirla en esta indicación de visualización. Si la persona no se le da muy bien la visualización, entonces lo hace con una imaginación sintiente, Ujú. intenta aquello sentirlo, ¿entiendes? Y eso Claro. sería la práctica. Claro, entonces lo interesante es, ir paso a paso, como nos has mostrado desde un principio, desde el primer video y como recapitulaste ahorita, porque el cuerpo de luz, activarlo cuando no se ha hecho el trabajo anterior, pues tampoco, ¿no? O sea, hay como que el cuerpo de luz sirve para sostener ese trabajo y es como la culminación, digamos, de todo este Lo trabajo. bueno, Roxana, sería hacerlo conjunto, Todo ir junto, claro. despertando cada vez más e ir purgando de esta manera. Son trabajos que se hacen que no son para siempre, pero normalmente en la media humana se necesita un tiempo muy Sí, sí. famoso. Y era un poquito todo esto para desmitificar un poco, para darle claridad. Bueno, por ejemplo, con el tema de los seres cósmicos del espacio, los extranjeros del espacio, ¿no? Que dicen que usan Merkabás, inclusive hay algunas naves pequeñitas que dicen que podría ser un Merkabah. ¿El Merkabah puede materializarse también? Podría, pero vamos a ver, vamos a ver. Eso ya es otra cosa. Los tres niveles superiores de existencia, Ujú, superiores, se le llama de una forma coloquial la triada superior inmortal o el cuaternario inferior mortal. Se le llama así, normalmente. Ese nivel superior ya es el cuerpo de luz, que es la chispa o el foco de luz que tú ya eres como espíritu, que tú ujú. ya eres como conciencia en existencia, ¿de acuerdo? Y eso tiene una vivencia. Ahí la vivencia o es puro campo de luz y foco de luz, donde hay muchas identidades de luz, o esa misma vivencia es explosiones de color, de luz, de amor y de gozo. Y ahí viene la creatividad. Y entonces viene la creatividad. Puede densificarse en formas más densas. Sí. A ver, hemos de entender que estamos partiendo de este cuaternario inferior. Y este cuaternario inferior tenemos el cuerpo físico, el cuerpo energético doble, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Pero aquí abajo el cuerpo emocional, podríamos decir la parte inferior, y el cuerpo mental concreto. Ahí el cuerpo mental es un cuerpo mental abstracto. Entonces, cuando, por ejemplo, la persona desencarna en su nivel de conciencia, mejor dicho, de conciencia, entonces pasará o a un astral bajo o medio o superior, ¿de acuerdo? Pero todo y con eso, que pasará ahí, todo y con eso, en esos astrales hay mucha vida, que es la vida también en el medio y superior, vida espiritual.
pero que muchas veces se necesita forma, forma para vivir, forma porque tú lo deseas así, porque lo quieres construir, porque ahí la creatividad es inmediata, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí queremos algo y tarda todo un tiempo, y que se destruya eso también tarda un tiempo, pero ahí es inmediata, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que pueden haber diferentes niveles de existencia, de densificación en cuerpo y que sean a lo mejor más evolucionados que esta tercera dimensión, pero todavía se está en el cuaternario inferior mortal, ¿de acuerdo? Tanto se puede estar en forma física como se puede estar sin forma física, pero una forma que se vive como si fuera física, aunque sea energética, ¿de acuerdo? Pero sí que una entidad lumínica de luz de esa triada superior puede tomar una forma, más que tenga forma, porque interese para algo, sí puede hacerlo. Lo único con las entidades, ya que estamos en el plano astral, todas las entidades de luz, el requisito es que nunca su mensaje te va a manipular en ningún aspecto. Claro. Y cuando va a venir a ti, va a venir en forma amorosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi. La gente, ¿dónde te puede encontrar? En noviembre voy a estar por México, voy a estar unos 11 días en México y voy a estar 3 días de libertad en la capital de México. Entonces, si se quiere algún grupo que se formara para hacer un encuentro completamente gratuito, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, pero eso ya tendría de ser que las personas quisieran hacerlo. Entonces, por mail pueden hacerlo o también en relación, ya que estamos en tu canal, que es un canal que su sede está en México, pues en ese sentido. Entonces, podemos desarrollar todo lo que hasta ahora se ha dicho. La vía de la meditación, contemplación, observación, atención, la vía de la energía construyendo o conectando con el cuerpo de luz Merkaba. Muy bien, pues yo aquí debajo, como siempre, pongo todos tus datos, también de tu YouTube y de la escuela de yoga, por los que están allá. Ya sé que la llevan tus hijos y esto, pero bueno, siempre es Yo doy bueno. clases ahí también y a veces cuelgan algunas grabaciones en audio y cuelgan algunas cosas. Exacto, muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Jordi. Y bueno, pues, Bien. ¿cómo se dice? Bona nit. Así, en catalán, bona nit. Aquí Bona estamos en nit. bona nit, pero tú deu ser bona tarda, ¿no? Ah, Porque tú la estás... tarda. Sí. Ahora es, ¿qué hora es ahí en México? Deben ser dos. Estamos grabando este programa y son casi las 2 de la tarde, sí. Muy bien. Ujú. De acuerdo, muy Yo- bien. Roxana, un gran abrazo. Un abrazo. Me alegro Hasta mucho de pronto. verte y darte las gracias por todo. Gracias. Gracias, gracias, gracias.